Dios del cielo, ahora al abrir tu palabra rogamos tu compañía, rogamos tu dirección, rogamos sobre todo que tu Espíritu Santo nos acompañe y que podamos entender el mensaje de esta hora. Sobre todo lo podamos aceptar y poner en práctica para tu honra y para tu gloria. Ilumina nuestro intelecto, nuestra mente al estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe al estudiarla. Lo pedimos en Jesús. Amén. Isaías capítulo 4, versículo 1 es uno de los textos más extraños de la Escritura. Miren lo que dice: en aquel tiempo 7 mujeres ¿qué harán? Isaías 4:1, en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un ¿qué? De un hombre, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan, nosotras vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestra ¿qué? Nuestra deshonra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué dicen amén? Si 7 mujeres van a echar mano de un hombre. Eso es lo que está diciendo el texto ahí. 7 mujeres echarán mano de hombre. Cuando yo estaba más joven y menos bello, porque ahora estoy más bello, yo leía ese texto y decía: amén, me tocan 7. Y como mi papá se casó solo con una, a él le sobran 6. Así que a mí me tocaban 13. Ahora que estoy casado digo: Señor, no puedo con una. Ahora con 7. Ahora miren el negocio que está sucediendo ahí. 7 mujeres van a echar mano de un hombre y le van a decir: no se preocupe por sostenernos, no se preocupe por mantenernos, nosotras comeremos nuestro propio pan. Y no se preocupe por darnos el vestido, ni la ropa, ni el estrén, ni nada de eso. Nosotras buscaremos nuestra propia ropa. Solamente déjanos decir que somos esposas tuyas para que no tengamos deshonra. O sea, caballeros, que si fuese tan literal el texto como tal, entonces usted tendría derecho a 7 mujeres. Y no tiene que preocuparse por mantenerlas, sino que ellas lo van a mantener a usted. Amén. Es raro ese texto, ¿sí o no? 7 mujeres echarán mano de un hombre diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestras propias ropas, simplemente déjanos decir que somos tu esposa. Por supuesto, era una deshonra para la mujer llegar a cierta edad y no casarse en los tiempos antiguos. Era un complicado para la mujer, porque no es como hoy día, que tenían la libertad de trabajar, tenían la libertad de producir. En aquel entonces estaban sujetas al hombre. Así que llegar ellas a cierta edad y no tener un compañero de vida era complicado, porque financieramente no podían subsistir. Así que de cierta forma era una deshonra que una mujer no se casara. Dice la Escritura que iba a llegar el punto donde 7 mujeres, o más bien los hombres, íbamos a ser tan escasos que entonces 7 mujeres echarían mano de un hombre y diciéndole: no se preocupe por sostenernos, nosotras no la inventamos, simplemente déjanos decir que somos tu esposa. Ahora, si entendiésemos el texto literal, pues seguramente estaríamos chocando con el resto de la Escritura, porque la Escritura nos enseña, por ejemplo, la monogamia o el matrimonio entre un hombre y una mujer, no más. Aunque algunos practicaron la poligamia, en ningún punto la Biblia lo autoriza. La Biblia siempre mencionó la monogamia. Así que de entrada podríamos decir que si tomamos el texto literal, estaríamos en contra de todo lo que la demás Biblia dice. Así que tenemos que buscarle al texto otra interpretación y tratar de entenderla. Ustedes saben que la Biblia se divide entre textos históricos, que son los que cuentan simplemente historia. Deme un ejemplo de un texto histórico. Éxodo, muy bien, ¿qué más? Reyes, los mismos evangelios, por ejemplo. Los evangelios cuentan simplemente un hecho histórico. Pero también tenemos dentro de la Biblia libros poéticos, ¿cierto que sí? Ejemplo: Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, muy bien. Pero también tenemos libros o textos o partes de la Escritura que son proféticos. Ejemplo:
Isaías, Apocalipsis, Jeremías, muy bien. Así que no podemos tomar este texto literal porque estaríamos cayendo, como digo, en contra de toda la Escritura. Por lo tanto, tenemos que ubicarlo dentro de alguno de los géneros literarios de la Escritura. Si nos vamos al poético, pues eso no tiene mucho de poesía, ¿o sí? Damas, que a usted le digan, yo tendré 6 mujeres más que tú. Eso no tiene nada de poético. Por lo tanto, nos remitimos a otro punto que es el profético. Y yo voy a intentar, por supuesto, con la ayuda de ustedes y por supuesto basado en la Escritura, que todos interpretemos el texto de la mejor manera y forma correcta. ¿Cómo sé yo que ese texto es una profecía? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo saben ustedes que ese texto es profecía? ¿Cómo dice? En aquel tiempo. Muy bien, porque el texto no se está refiriendo a un suceso anterior, sino que se está refiriendo a un suceso ¿qué? Futuro, que no ha sucedido. No es como cuando usted lee los evangelios y dice, y Jesús dijo, ya lo dijo. O Jesús fue, ya fue. O Jesús tomó, ya lo tomó. Aquí está hablando en aquel tiempo, en un futuro, que no es cuando se escribe el texto, va a suceder lo que sucede. Así que lo primero que nosotros tenemos que analizar es que el texto está en el futuro. Vamos a tratar de interpretar palabra por palabra para ver qué es lo que el Señor nos quería decir. Si el texto es profético, si el texto no es histórico ni literal, entonces quiere decir que si es profecía, lo más seguro es que está hablando en una simbología. ¿Cierto que sí? Ejemplo, las bestias de Apocalipsis, las bestias de Daniel, todos los sucesos son sucesos simbólicos. Lo entendemos así porque son textos proféticos. Muy bien. Entonces dice la Escritura, que en un tiempo futuro, en aquel tiempo, no ahora, va a suceder que 7 mujeres tomarán mano de un hombre y todo lo demás. Las profecías, todas, tienen un cumplimiento parcial, primario, y un cumplimiento total, futurista o apostelesmático. Creo que ya empiezo a hablar en lenguas, ¿cierto? Más o menos te voy así. Esta profecía tuvo un cumplimiento parcial literal. Resulta que más adelante en la historia del pueblo de Israel hubo una guerra tal donde los hombres se volvieron escasos. Se volvieron escasos. Entonces literalmente las mujeres tenían que echarle mano al hombre que estuviera por ahí libre. Era peor que un teléfono público, ¿cierto? Tenía que buscarlo, encontrarlo y entonces hacerse a él y aferrarse a él, porque si no se quedaban sin esposa y pasaba todo lo que ya mencionamos. Pero por supuesto las profecías tienen un cumplimiento total, futuro, más adelante. Sigamos adelante en el texto. Dice la Escritura, que en aquel tiempo, en el futuro, ¿qué dice? Entonces dice que en aquel tiempo 7. ¿Qué significa el 7 en la Escritura? Sí, ¿qué más? Perfección, ¿qué más? ¿Qué más? Plenitud, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Hermanos estudiosos de la Escritura. El 7 en la Biblia simboliza plenitud, totalidad o algo que está completo o perfecto. Esos son los símbolos del 7 en la Escritura. Les doy varios ejemplos. Apocalipsis capítulo 15 y capítulo 16 habla de las plagas que el Señor derramará en el futuro y menciona que las plagas simbolizan, las 7 plagas simbolizan la totalidad de la ira ¿de quién? De Dios. Ejemplo, las 7 iglesias que están en Apocalipsis también. Lo que hace la iglesia, lo que hacen esas 7 iglesias, que en su momento tenían un cumplimiento parcial, era también simbolizar a toda la iglesia a través de las épocas. Así que el 7 significa o totalidad, o plenitud, o perfección, o algo que está completo. Entonces, visualicen el texto. El texto dice, en aquel entonces, en algún momento en el futuro, la plenitud, la totalidad o el completo de las mujeres echarán mano de un hombre. ¿Van interpretando el texto conmigo? ¿Qué significa el 7? Plenitud, totalidad o algo completo o algo que está perfecto. Muy bien. Dice que
7 mujeres. ¿Qué significan las mujeres en la escritura? ¿Seguros? ¿Seguros? Muéstrenmelo. Muy bien, excelente, muy bien. Vamos a leerlo, claro que se puede mostrar. Lo que quiero es que tengan argumento, no solamente decir así, sino que tengamos argumentos. Mujeres, segunda de Corintios capítulo 11, verso 2. Alguien que por favor busque Apocalipsis 12, 1 y otro Efesios 5, 25. Ya vamos para allá. Apocalipsis 12, 1 y Efesios 5, 25. Segunda de Corintios 11, 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para que presentaros como una ¿qué? Una mujer virgen, pura. ¿Para quién? ¿A quién se le están hablando ahí? A la iglesia. Muy bien, ¿quién tiene Apocalipsis 12.1? Hermana, Apocalipsis 12.1, ¿quién lo buscó? ¿Tiene Efesios ahí? Léanos, hermana, por favor, Efesios. ¿Cómo dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien, excelente. ¿Alguien buscó Apocalipsis? Por acá, vamos por este lado. Apocalipsis 12.1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. El verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Muy bien. ¿De quién está hablando el libro de Apocalipsis? De la iglesia. Muy bien. Así que repetidamente en la Biblia, la mujer simboliza ¿qué? La iglesia. No solo la iglesia buena, sino una iglesia mala. Ejemplo, Apocalipsis 17, habla de la gran ¿qué? La gran ramera. Así que la mujer no solamente habla, cuando la Biblia habla de mujer, hablando proféticamente, no solamente habla de iglesia buena, sino que puede ser iglesia ¿qué? Mala. Entonces ya tenemos 3 elementos del texto. En aquel tiempo, en el futuro, la plenitud, la totalidad de las iglesias echarán mano de un hombre. ¿Ven lo que estamos leyendo en el texto? ¿Se acuerdan lo que decía? En aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre. Ahora lo estamos interpretando. Si van conmigo, no se me pierdan, porque si se me pierden, se embolatan. Si me toca devolverme, me devuelvo, no importa, pero quiero que todos estén conmigo en la interpretación del texto. En aquel tiempo, futuro, la plenitud o la totalidad de las iglesias, aún no sabemos si son buenas o malas, echarán mano ¿de quién? De un hombre. Ahora, ¿quién es ese hombre? Vamos a leerlo. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Y por supuesto, 1001 vez Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo ¿de quién? Del hombre. Eso está claro. Así que tenemos otro elemento del texto que estamos estudiando, Isaías 4:1. En aquel tiempo, en el futuro, la plenitud o la totalidad de las iglesias, no sabemos buenas o malas, echarán mano ¿de quién? De Cristo. ¿Va teniendo sentido el texto? En aquel tiempo futuro, la plenitud o la totalidad de las iglesias echarán mano ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Se acuerdan? Nosotras comeremos de nuestro ¿qué? Pan. ¿Y qué significa el pan en la Biblia, en la escritura? Vamos a leerlo. Lean conmigo, por favor. Isaías 55, 2. Y alguien que busque Mateo 4, 3 y 4. Isaías 55, 2. Isaías 55, 2. ¿Quién lo tiene allá a mano? Por aquí. Váyame por aquí a 55, 2. Y ahorita me lee el siguiente versículo. Ahí ya voy. Ahí lo tiene. 55, 2. Sí, 55, sí. 2.
porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oíme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Muy bien. Y el verso 10, hermana, y el 11, por favor. Del mismo. Sí. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Muy bien. Excelente. ¿Alguien buscó Mateo? Mateo 4:3, sí, la hermana. Vino en él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, por mencionar algunos textos, así que el pan en la escritura simboliza ¿qué? La palabra de Dios. Excelente. Entonces ya tenemos otro elemento más de nuestro texto profético. Dice: en aquel tiempo futuro, la plenitud o totalidad de las iglesias echará mano de Cristo diciendo: no te preocupes por enseñarnos tu palabra, nosotras interpretaremos tu palabra a nuestra manera. Más o menos. Es decir, no nos des tu pan, nosotras comeremos nuestro propio ¿qué? Es decir, no nos des tu palabra, no nos enseñes tu palabra, nosotras interpretaremos la palabra a nuestra manera. Ahora sí podemos decir, las iglesias que hacen eso, ¿buenas o malas? Malas. Recuerden que mujer en la profecía puede simbolizar o mujer o buena, iglesia buena, o iglesia mala, como la gran ramera y bueno, y Apocalipsis 17, 18 y todo lo demás. Así que en aquel tiempo la plenitud o totalidad de las iglesias malas echarán mano de Cristo diciendo: no nos enseñes tu palabra, nosotras interpretaremos la palabra a nuestra manera. Y no nos des tus vestidos, nosotros buscaremos nuestro propio vestido. ¿Qué significa el vestido en la escritura? Vamos a leerlo. Leámoslo, por favor. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de ¿qué? Me rodeó con su manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué significan las vestiduras en la escritura? La justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿La qué? La rectitud. Sí. Pero ¿qué significa la justicia? Es decir, ¿para qué es la justicia? Para ir rectos. Por aquí. Algo dijeron que me sonó. ¿Para declarar qué? Para declarar que somos limpios. Excelente. En otras palabras, la justicia es sinónimo de salvación. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la salvación o cómo funciona la justicia? Pregunto, ¿quién de nosotros merece salvación? Que la merece. Que usted se para delante del Señor y le puede decir: Señor, si usted no me salva a mí, es que no salva a nadie, porque yo soy el propio. ¿Quién es capaz de pararse delante de Dios a decir eso? Ninguno. Por lo tanto, es ahí donde viene la justicia de Dios y nos declara. Eso lo decía la lección esta semana. No nos perdona, sino que nos declara limpios, que es diferente. Es decir, nos asume el pecado sobre sí y entonces nos regala su justicia. Eso es muy diferente a perdonar. Me hago entender, perdonar es que usted es culpable, pero yo lo perdono. Lo que hace Cristo es declararnos inocentes para Él declararse culpable. Eso es impresionante. Eso es salvación.
La salvación por gracia, la salvación por fe, no por obras, sino por fe, porque la salvación es solamente ¿por quién? Por fe en Cristo Jesús, amén. Solamente. Por supuesto, como lo estudiamos esta semana también, pues el obedecer viene como resultado de la salvación, pero no es al contrario. No es que yo obedezco para ser salvo, no es que yo tengo que hacer para ser salvo, no es que yo me tengo que poner para ser salvo, no es que yo tengo que quitarme para ser salvo. Lo que yo tengo que hacer es aceptar a Cristo como dueño y Señor de mi vida, y todo lo demás viene como por añadidura. El Señor me quitará lo que me tengo que quitar, me hará poner lo que me tengo que poner, dejaré de comer lo que tengo que comer, pero la justicia, la salvación es solamente por fe. Eso es justicia. Por supuesto, justicia divina, porque no es como la nuestra, como la humana. Justicia divina. En aquel tiempo, la totalidad de las iglesias malas echarán mano de Cristo diciendo: no nos enseñes tu palabra, nosotros interpretamos tu palabra a nuestra manera. No nos des tu salvación, no nos interesa que nos des tu salvación. Déjanos, nosotras mismas buscamos nuestra salvación. Solamente déjanos decir que somos cristianas. Interesante el texto, ¿sí o no? En aquel tiempo futuro, la totalidad, la plenitud de las iglesias malas, porque ya el contexto no lo dice, echarán mano de Cristo, es decir, tomarán a Cristo, diciendo: Cristo, te tomamos, pero no nos enseñes tu palabra. Nosotras vamos a interpretar la palabra a nuestra manera. Y no nos enseñes tu justicia. Nosotras inventaremos nuestra propia justicia. Solamente déjanos decir que somos cristianas para no tener deshonra. ¿Ven lo que el texto quería decir? ¿Ven lo que el texto quería decir? En aquel tiempo futuro encontraríamos muchas iglesias que dirían que son cristianas, pero interpretarían la Biblia a su manera y buscarían su propio medio o método de salvación. Solamente querían decir que eran cristianas para no tener deshonra. Porque pregunto, si usted entra a una iglesia y le dicen que ahí no creen en Cristo, ¿usted qué haría? Pues creo que saldría de ahí. Entonces, mis hermanos, pregunto, ¿claro hasta ahí o alguna duda? Claro hasta ahí. Ahora pregunto, ¿a qué tiempo se refería el Señor cuando dijo ese texto? Seguramente a nuestro tiempo. En aquel tiempo futuro, la gran mayoría de las iglesias, por supuesto malas, como ya lo mencionamos, echarían mano de Cristo diciendo: Cristo, queremos llevar tu nombre, pero no nos enseñes tu palabra, no nos interesa no nos interesa. Nosotros veremos cómo nos defendemos con la palabra. No nos des tu justicia, no nos interesa tu método de salvación. Solo nos interesa decir que somos cristianos. Dígame un método incorrecto de salvación. Obras, por ejemplo. Penitencias, excelente. Vaya por favor y suba al cerro de Monserrate de rodillas. Y cuando le esté sangrando, entonces usted es perdonado de todos sus pecados. Por un ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Misas y rezos. ¿Qué más? Quiero llevarlos a abrir su mente lo más que puedan. ¿Qué más? Una vez salvo, siempre salvo. Excelente. Es decir, como ya yo me bauticé, yo puedo hacer lo que quiera, ya yo estoy salvo. Excelente. Es un mal método de salvación. Por indulgencia. Si yo hago esto, el Señor me da lo otro. Sí, algo así. Es decir, yo pago mis pecados, los pago con obras. Excelente. Eso es la indulgencia. De hecho, las vendían. En algún tiempo las vendían.
¿Qué más? Sacrificios. Compro mi vida eterna con lo que hago. Muy bien. De hecho, ese concepto está muy radicado en nosotros. Todos aquí, incluyéndome, creemos que si yo soy bueno con los demás, de alguna manera Dios debe ser bueno conmigo, ¿no? Es un pensamiento que tenemos muy arraigado todos. Es decir, si yo soy malo con los demás, pues no espero que me vaya bien. Pero si yo soy bueno con los demás, yo voy a creer o voy a querer que Dios también sea bueno conmigo. ¿Qué más? Excelente, hermana, gracias, le pegó donde era. Voy hasta allá para que lo diga duro. ¿Cómo es? Creer nosotros que porque guardamos los 10 mandamientos nos trae salvación y nosotros somos salvos es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos, amén, digan duro amén. La hermana tiene toda la razón. Claro, por supuesto, un método incorrecto de salvación que nosotros mismos podemos llegar a creer es aquel que porque yo guardo la ley, porque yo guardo los mandamientos, porque yo soy bueno, entonces yo debo ser salvo. No, no funciona así. No por eso yo voy a hacer obras malas. No por eso yo voy a quebrantar la ley, como dice Pablo. Si bien somos salvos por la gracia, entonces ¿qué? ¿Que sobreabunde el pecado? De ninguna manera. Pero yo no guardo los mandamientos para ser salvo, sino porque soy salvo. ¿Que es diferente? ¿Sí o no? Es totalmente diferente. Ahora, mis hermanos queridos, en un mundo como el que estamos, donde ya vimos que la mayoría de las iglesias iban a decir que eran cristianas, sin importar la interpretación de la Biblia, iban a interpretar la palabra a su manera, iban a buscar su propia justicia, ¿cómo identificar al pueblo verdadero? Hablábamos con los hermanos del primer culto y les hacía la pregunta, qué fácil sería si la Biblia dijera el nombre de la iglesia verdadera. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Que la Biblia dijera, la iglesia verdadera es la iglesia Julanita de tal. ¿A dónde iríamos a parar todos? A Julanita de tal. ¿Sí o no? ¿Ve? Sencillísimo. Si la iglesia dijera, la Biblia dijera, la iglesia verdadera es la bautista, no sé qué tal, allá iríamos a parar. O si dijera para nosotros, ¿cuál es la iglesia verdadera? Es la iglesia, diría la Biblia, la adventista del séptimo día. ¿Qué haríamos todos? Aquí estaríamos todos, ¿sí o no? Y de pronto dijeron una notica abajo y la mejor, la que queda en el palo. Qué fácil sería, ¿sí o no? Pero ¿cómo saber cuál es entonces la iglesia verdadera? Si ya la misma palabra nos había anunciado que todas, o en su gran mayoría, iban a intentar su propia justicia y buscar su propio pan. No se me adelante. Gracias. Pero gracias, va en la línea, excelente. Sino que si lo dejo ya nos vamos. ¿Cómo saber, cómo identificar al verdadero pueblo cuando la Biblia nos había advertido que en esta época la gran mayoría de las iglesias iban a decir que son cristianas, pero no iban a seguir la palabra del Señor como Él quería? ¿Cómo identificarla? Peor aún, usted va a una iglesia, va al movimiento misionero mundial y pregunta, ¿esta es la iglesia verdadera? ¿Y qué le van a decir? Sí, claro, por supuesto. Usted va a los testigos de Jehová y pregunta, ¿aquí es la iglesia verdadera? ¿Y qué le van a decir? Usted va a la pentecostal y pregunta, ¿esta es la iglesia verdadera? ¿Y qué le van a decir? Y viene a la iglesia adventista y pregunta, ¿y qué le dicen? Amén. Amén. ¿Cómo saber entonces cuál es el verdadero pueblo de Dios? Vamos a leerlo por las características. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Y por supuesto tengo varios textos, pero solamente vamos a escoger algunos. Apocalipsis 12, 17. No conocemos el nombre, o por lo menos la Biblia no lo dice, pero podemos entender cuál es el verdadero pueblo de Dios a la inversa. La Biblia dice que el diablo se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia,
y se fue a hacer guerra contra ella. Ahí lo dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? De Jesús. Muy bien. No dice el nombre, pero lo podemos saber a la inversa. Es decir, ¿cuál es el pueblo que el diablo persigue? Pues si el diablo persigue un pueblo, debe ser el verdadero ¿qué? Pueblo, porque el diablo no va a perseguir un pueblo falso, él va a perseguir al verdadero pueblo. Y dice ahí que el verdadero pueblo es aquel que guarda los mandamientos. Leamos otro más. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, el que tenía aquí nuestro hermano para leer. Primera de Juan capítulo 2. Versos 3 y 4. ¿Cómo identificar al verdadero pueblo? En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus ¿qué? Sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no guarda los mandamientos, ¿qué dice la Escritura? El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Amén. ¿Cómo identificar al verdadero pueblo de Dios? Si guarda ¿qué cosa? Los mandamientos. Así que si usted va a una iglesia y pregunta, ¿aquí guardan los mandamientos? Y le dicen, no, eso ya no es necesario. Eso era por allá para Moisés. Eso ya quedó clavado en la cruz. Eso ya quedó abolido. Ahora estamos bajo la gracia. Y los mandamientos no son necesarios. ¿Qué dice la Escritura? El tal es un ¿qué? ¿Y la verdad no está? No es que no estemos bajo la gracia, estamos bajo la gracia, alabado sea el nombre de Dios, porque si no fuera por gracia ninguno de nosotros se salvaría. Pero eso no invalida la ley. La ley, al contrario, es lo que caracteriza al pueblo ¿de quién? De Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 22. Y cualquier cosa que le pidamos a Él, la recibiremos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si queremos que el Señor bendiga a su iglesia debe seguir guardando los mandamientos y haciendo las cosas que le agradan a Dios. Si tú quieres que en tu vida te vaya bien, pues guarda los mandamientos, obedece al Señor. Y todo lo que tú pidas, por supuesto, si lo guardas los mandamientos, lo que vas a pedir está de acuerdo a su voluntad. Todo lo que tú pidas te será concedido porque guardas los mandamientos de Dios. Verso 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mis hermanos queridos, en el tiempo en el que vivimos, la totalidad de las iglesias dicen que son cristianas. Pero muchas de ellas han decidido no comer del pan que el Señor tenía, sino comer de su propio pan. Muchas de ellas han querido buscar su propia justicia, no el método de salvación que es en Cristo Jesús, sino que por obras, por cuestiones, por logros es que tú te salvas, dicen algunas. Pero el verdadero pueblo de Dios se caracteriza porque desea, porque intenta guardar los mandamientos de Dios. Si tú quieres ser del pueblo de Dios, ¿qué debes hacer? Guardar los mandamientos de Dios. Pregunto, mis hermanos, ¿ustedes creen que en esta iglesia
se predica que debemos guardar los mandamientos de Dios? Amén. Pero, tú puedes tener la seguridad que estás en el pueblo seguro, verdadero, siempre y cuando prediquemos a tiempo y fuera de tiempo que debemos guardar los mandamientos ¿de quién? Pero no por obligación, no porque nos toca, sino por una razón importante, hermana. Decir algo. Sí. Para mí, lo que yo aprendí esta semana y desde hace 5 años leí en la Santa Palabra de Dios de que cuando nosotros vamos a Cristo en espíritu y en verdad, Él nos quita, nuestra mente es velada totalmente. Cuando vamos a Cristo, por medio de su poder, Él nos quita el velo, nos impresionamos y reconocemos el pecado. Y el pecado solamente es borrado por poder divino. Gracias, hermano. Ahora, mis hermanos queridos, nosotros guardamos la ley no por obligación, sino que San Juan 14:15 dice, si me amáis, ¿qué cosa? Si no me amáis, no guardéis nada, dice el Señor. En otras palabras, si me vais a amar, si me amas, guarda mis mandamientos. Dios quiere que lo sigamos por amor. Y el verdadero pueblo de Dios se debe caracterizar por el amor a Dios. Escuchen esto, no porque somos perfectos, no por buenos, no por santos, sino porque intentamos seguir al Señor. Amén. Porque si usted viene a la iglesia diciendo, ay, encontré la iglesia verdadera, porque aquí predican en los mandamientos del Señor, esta es la iglesia verdadera, y entonces entra y mira, ¿y qué ve? Es como si usted entrara a los 12 apóstoles de Jesús, ¿sí o no? Y usted fuera parte de los 12 y mira para la derecha y ve a Judas. Judas, dice la Escritura, que se embolsillaba parte del recurso que Jesús usaba para sostenerse, se lo embolsillaba a Judas. Mira para el otro lado y ve a Pedro. ¿Ah? Tipo peligrosísimo, armado, que andaba con una espada y boleando orejas por ahí. Mira para atrás y ve a Mateo, recaudador de impuestos, más ladrón para dónde. Pero eran los que seguían a Jesús y eran los escogidos por Jesús. Esta es la iglesia verdadera, no porque los que estemos seamos santos, sino porque los que estamos buscamos a Dios. Amén. Tú estás aquí no porque eres perfecto, no porque eres santo y bueno. Al contrario, estamos aquí porque buscamos al santo y bueno y perfecto que es Cristo Jesús. Pero estás en el pueblo seguro mientras en tu corazón tengas el deseo de guardar los mandamientos. Ese es el pueblo verdadero. El pueblo verdadero es aquel que quiere obedecer a Dios y quiere guardar sus mandamientos. Pregunto, mis hermanos, ¿quieren ustedes guardar los mandamientos del Señor? ¿Se comprometen conmigo a decirle, Señor, yo quiero guardar tu ley? ¿Qué tal si puestos en pie le decimos eso al Señor y cantamos entonces las estrofas del himno? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, porque el Señor ha prometido que si guardamos los mandamientos nos va a dar todo lo que le pidamos. Y si guardamos sus mandamientos vamos a permanecer en Él. Y si guardamos sus mandamientos, entonces Él nos tendrá un lugar preparado para nosotros en la patria celestial. Voy a invitar a mis hermanos cantantes acá. Nos van a ayudar a entonar este himno, todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor
y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán, de triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. San Juan 15:10 dice lo siguiente: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si los guardamos, permaneceremos en el amor de Cristo. Oremos. Dios y Padre Celestial, desde hace mucho tiempo tú nos habías advertido que en esta época muchas congregaciones iban a decir que eran cristianas, pero que iban a buscar interpretar tu palabra a su manera, e iban a buscar otro método de salvación diferente al de la gracia en Cristo Jesús. Gracias por advertirnos, gracias por habernoslo dicho con tanta anticipación. Sin embargo, Señor, en nuestro corazón siempre está el anhelo de seguirte por el camino correcto. Y si bien tu palabra no menciona el nombre de la iglesia verdadera, sí nos dejó cómo identificarla. Señor, sabemos que debemos guardar tus mandamientos y nosotros queremos hacerlo. Nosotros, Señor, queremos como iglesia elevar los mandamientos y predicar que tú vendrás pronto a buscar quienes guardan tu ley. Por favor, Padre bueno, ayúdanos de manera individual como familias a guardar tus mandamientos para permanecer en tu amor. ¿Qué nos faltará si nosotros permanecemos en tu amor? Ayúdanos a estar ahí, conectados contigo, a buscar tu gracia, tu misericordia, a encontrar tu salvación. Y en nuestro corazón, ayúdanos a encontrar el amor por tu ley para deleitarnos en ella de día y de noche. Gracias, Padre bueno, porque hoy los que estamos de pie queremos decirte que queremos guardar tu ley. No porque para ser salvos o para ganar méritos delante de ti, sino al contrario, en gratitud a lo que tú has hecho por nosotros. Porque estábamos perdidos, estábamos en la oscuridad, pero en Cristo hemos hallado luz y esperanza de salvación. Toma nuestra vida, Señor, toma nuestro ser y transfórmanos a tu imagen. Todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.